Bueno, el tema de hoy, ¿se acuerdan que les había dicho que trataran de leer toda la parte de oxitotóxicos? ¿M? Que es la última parte que prácticamente nos queda de génito urinario. Ay, me fui al diablo. Esperen un segundo. Se me escapó el cursor y ahora me fui de nuevo. Hace lo que quiere mi computadora. Mi mouse, mi teclado, la cámara que me filma con arrugas y bolsas. Está todo mal esto. Espérenme un segundo. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el último tema que nos queda con respecto a génito urinario. Ya la semana que viene vamos a empezar con piel, con toda la parte de dermatología. Y bueno, y después de eso vamos a ver cómo hacemos la evaluación. La evaluación. Bueno, oxitotóxicos. ¿Qué son esto de los oxitotóxicos? No son otra cosa que los fármacos que se utilizan para promover la contracción uterina. Por lo general se utilizan obviamente en partos distóxicos. ¿Qué significa esto de parto distóxico? Es un parto que cuesta, que tiene algún problema. Por lo general hay veces en las cuales no hay contracciones, fallan las contracciones, entonces se utiliza este fármaco, la oxitocina, para precisamente hacer que el útero se contraiga un poco más y pueda pueda desencadenarse el parto. Dice, oxitotóxicos. Se conocen con este nombre a los fármacos que estimulan la contracción uterina de forma selectiva, o sea que únicamente van a hacer contraer el músculo liso del útero. La respuesta del útero no es constante, variando según las influencias hormonales. Fuera del embarazo, el útero es muy poco sensible a los oxitotóxicos y la sensibilidad aumenta según avanza el mismo, o sea, según avanza el embarazo, hasta ser máxima en el momento del parto, obvio. ¿Se acuerdan que cuando vimos el año pasado en anatomía, cuando vimos toda la parte del sistema endocrino, habíamos visto esto de la oxitocina, que era una hormona que producía la parte posterior de la hipófisis, lo que se denominaba la neurohipófisis, y que prácticamente actuaba en este momento, en el momento del parto. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay problemas con las contracciones, las que son mamás, seguramente ya la conocen, porque por lo general en la mayoría de los partos se utiliza, a veces para hacerlo más rápido. Bien, no es un fármaco que van a encontrar en la farmacia, porque por el motivo por el que se lo usa en el momento del parto. Mucho más importancia no le vamos a dar porque ya les dije, no es un fármaco común en la farmacia. Después, con respecto a los oxitotóxicos, hay una clasificación. Oxitocina, alcaloides del cornezuelo, prostaglandinas, las famosas prostaglandinas. Estas prostaglandinas están metidas en todos lados. Y bueno, y acá les empieza a hablar un poquitito de cada una de ellas. La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis, su liberación depende de varios factores, entre los que se encuentra la distensión vaginal, la succión mamaria, la prostaglandina E2 y los estrógenos. Bien, esas cosas, recuerden que la oxitocina, eso lo hablamos bien el año pasado, si alguno se acuerda, yo sí me acuerdo, y eso que tengo memoria frágil, que habíamos dicho que se sintetizaba, no, se liberaba por la distensión vaginal, o sea que en el momento que empieza a abrirse el canal del parto, empieza a liberarse esta hormona, precisamente para que
contraiga el músculo liso uterino y produzca el parto. La succión mamaria, ¿por qué? Porque la oxitocina también está relacionada con el amamantamiento. El amamantamiento, o sea, cuando el bebé se prende al pezón, cuando está mamando, esto también es un estímulo para que se libere oxitocina. Esta oxitocina en este caso va a actuar sobre las células mioepiteliales, que son unas celulitas como musculares que están alrededor del alvéolo, del acino mamario, o sea, de la partecita donde se acumula la leche, y aprieta y hace que la leche salga. La prostaglandina E2 y los estrógenos. Recuerden también que yo lo que les había contado, que también la oxitocina formaba parte o estaba implicada también en lo que era en el orgasmo femenino. Bien. Dice, no pueden administrarse por vía oral, ya que es destruida por las enzimas digestivas. En cambio, se absorbe rápidamente por vía parenteral, se utiliza vía intramuscular, intravenosa, en gotas o nebulizaciones nasales, y en pastillas para absorción a través de la mucosa bucal. O sea, pastillas para absorción a través de la mucosa bucal. ¿Qué forma farmacéutica es esta? A ver, alguien que me lo diga. ¿Se acuerdan cuando vimos vías de administración? Sublingual. Sublingual. Perfecto. Perfecto. Acciones sobre el útero. Su acción fundamental es estimular la contracción del músculo liso, bla, 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 lo que habíamos hablado antes, sobre la glándula mamaria, también estimula lo que habíamos hablado antes. Sobre los vasos, la oxitocina produce relajación del músculo liso vascular cuando se administra en dosis elevadas, apareciendo descenso de la presión arterial, taquicardia refleja y aumento del gasto cardíaco. Esto en realidad es un efecto adverso que ocurre cuando se administra a grandes dosis. No solamente después vamos a ver que hay otros efectos adversos, como la tetanización del músculo liso, y bueno, pero siempre va a ser de uso hospitalario. Nadie, ninguna mujer lo va a usar en su casa, o no debería usar. Sobre el riñón, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo distal, por esa razón debe administrarse junto con grandes volúmenes de líquido, ya que puede presentarse intoxicación hídrica. Esto está mal escrito esto. Dice, aumenta la reabsorción de agua en el túbulo distal. Por esta razón, no debe. Las comas, bien. No se debe tomar con mucho líquido. Uso clínico, no importa. Es el fármaco de elección para inducir el parto, porque aumenta la fuerza de la contracción uterina, pero hay que administrarlo bien intravenosa lenta y vigilando continuamente las contracciones para impedir que se comprometa la circulación fetal. También es útil en la hemorragia posparto. Vieron que decía que también en los vasos sanguíneos producía una vasoconstricción. Al producir una vasoconstricción, obviamente, ante la eventualidad de una hemorragia posparto, también se utiliza la oxitocina. Bueno, acá les dice que el fármaco de elección para la hemorragia posparto es la metilergometrina, que no es otra cosa que un derivado del cornezuelo de centeno, pero que, bueno, también se puede usar la oxitocina. O sea, que de elección es en la inducción del parto. En el caso de hemorragia posparto, es de segunda elección. Otros casos son el tratamiento de la atonía uterina, para promover la lactancia, para aliviar la tumefacción mamaria tras el parto, cuando no se sigue la lactancia, así como para expulsión de feto muerto.
Todas estas cosas, para todas estas cosas se las puede utilizar, pero digamos que el uso fundamental, lo de primera línea, es para, obviamente, inducir el paro. A dosis elevadas puede causar hipotensión con taquicardia y aumento del gasto cardíaco, ya que aunque es un vasoconstrictor potente de los vasos uterinos, dilata los vasos de la piel y el riñón. ¿Qué es lo que ocurre? Así como les decía que era un vasoconstrictor a nivel de los vasos del útero, por eso se podía utilizar para la hemorragia posparto, obviamente a nivel de la piel, a nivel de los músculos, produce una vasodilatación. Esta vasodilatación que produce obviamente hace que al estar la sangre mucho más así flojita, porque los vasos arteriales están demasiado abiertos, obviamente eso produce hipotensión. Es lo contrario de lo que ocurre con la hipertensión, que la sangre circula así, a chorros. Bueno, acá circula pancha, lento, entonces obviamente la presión baja. Rotura uterina por contracción mantenida. Este es otro efecto adverso. El útero está tan contraído, permanentemente, tan contraído y tan fuerte que se rompe. Muerte fetal por anoxia o distrés fetal. Esto es otro efecto indeseable que puede ocurrir con la oxitocina. Obviamente, esto de contraer el útero también puede hacer que se contraigan y que tape, como que al estar tan contraído, las arterias que están en los tejidos, y acuérdense que el bebé todavía está conectado a la mamá a través de la placenta. Al estar tan contraído, se contraen las arterias, no le llega oxígeno al bebé y puede producir, obviamente, o muerte fetal o distrés fetal, que también puede llegar a tener un pronóstico con una insuficiencia, o sea, un déficit cognitivo en el niño por no haber recibido oxígeno. O sea, son cosas que hay que usarlas a mucha conciencia y es bastante peligroso. Por eso se lo utiliza bajo control. Obviamente va a ser el obstetra quien decida este tipo de cosas. Alcaloides del cornezuelo. El cornezuelo de centeno es un hongo que crece en este cereal y que produce diversas sustancias con efectos sobre receptores adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. Nosotros vimos algo del cornezuelo del centeno el año pasado. ¿Alguien se acuerda? No, nadie se acuerda. Se los voy a recordar. El fármaco que vimos, y el derivado del cornezuelo del centeno, era el de la migraña. ¿Ahora alguien se acuerda? ¿La ergotamina? La ergotamina, exactamente. Estos también derivan del cornezuelo del centeno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, que yo les había contado, que la intoxicación por alcaloides del cornezuelo del centeno era lo que se suponía, que decían que de las brujas de Salem y toda esa historieta? No se acuerdan ni de las anécdotas que les cuento. Qué decepción la mía, pero bueno. Dice, estos alcaloides poseen efectos bloqueadores adrenérgicos, efectos centrales que se manifiestan con cefalea, vértigo, náuseas y efectos musculares, facilitando la contracción de la musculatura lisa, fundamentalmente a nivel de los vasos y el útero. Los efectos del cornezuelo del centeno sobre el embarazo se conocen desde muy antiguo y se utiliza como oxitotóxico desde hace unos 400 años.
Todos los alcaloides aumentan la contracción uterina de forma proporcional a la dosis administrada. A dosis pequeña la contracción se sigue de relajación, pero según aumenta la dosis, la fase de relajación es menor. A dosis elevadas se produce contracción sostenida. Lógico, le doy un poquito, hay contracción, relajación. Aumento la dosis, hay contracción, pero la relajación es más cortita. Hay contracción, relajación, y así. Y a una dosis muy alta la contracción es sostenida y no hay relajación. La más potente como oxitotóxico es la metilergometrina, un derivado de la Chicos, olvídense de estos nombres, no se preocupen, de ergometrimen, eso, que es el más utilizado de todos. La ergonovina y la metilergonovina se absorben bien por vía oral, se distribuyen por todo el organismo, pero no pasa la barrera hematoencefálica. Se metaboliza en el hígado y se excreta por la orina. Aumenta la fuerza de contracción uterina de manera dosis dependiente. A diferencia de la oxitocina, este efecto dura varias horas. Bla, bla, bla. En definitiva, recuerden estas cosas. Oxitocina para inducción del parto, metilergonovina o ergonovina para el tratamiento de la hemorragia postparto, para también la estimulación de la lactancia. Y después llegamos a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son los estimulantes uterinos más potentes que se conocen, aumentan la amplitud y la frecuencia de las contracciones uterinas. El efecto oxitotóxico lo presentan en todas las fases del embarazo, aunque la sensibilidad del útero es mayor durante el parto. La oxitocina solo presenta efecto oxitotóxico durante el parto. Las chicas que han tenido hijos, que han estado embarazadas, saben muy bien que durante todo el transcurso del parto han sentido contracciones. Y obviamente han sido mucho más fuertes en el momento del parto. Todas esas contracciones que se produjeron durante el embarazo se debían a las prostaglandinas. Y las que produjeron el parto, precisamente, fue la oxitocina. El resto, estos son prácticamente todos fármacos que se utilizan en internaciones, en el momento del parto. Relajantes uterinos. Acá ya nos vamos para el otro lado. Distintos fármacos pueden producir relajación uterina, pero los más usados son los estimulantes adrenérgicos beta 2, que disminuyen el tono y la actividad contráctil, tanto espontánea como la inducida por los fármacos oxitotóxicos. Los beta estimulantes más usados son la exoprenalina, ritodrina, fenoterol y terbutalina. ¿Ustedes se acuerdan de los beta 1 y los beta 2? De lo que más hablamos eran siempre de los beta bloqueantes, porque son fármacos que se venden todos los días en la farmacia para el tratamiento de la hipertensión y para un par de cosas más cardíacas. Estos son lo contrario. Estos, en vez de bloquear a los receptores beta 2, estos los estimulan. Son agonistas. ¿Se acuerdan de lo que era agonismo y antagonismo, que tanto dolor de cabeza nos causó el año pasado? Bueno, estos son agonistas. Se usan en el tratamiento del parto prematuro y en el parto que cursa con hipertonía uterina para evitar el riesgo fetal que esto supone. Obviamente se utilizan en amenazas de aborto espontáneo. Cuando hay una amenaza de parto prematuro,
el aborto espontáneo, cuando obviamente en la etapa fetal, no en la etapa embrionaria, se utilizan estos fármacos. ¿Para qué? Porque por lo general ocurre porque hay una tonicidad muy elevada en el útero, o sea que el útero está demasiado contraído. Si el útero se contrae, que es precisamente lo que provoca el parto, obviamente acá yo tengo que frenarlo, porque ese bebé todavía no está listo para nacer. Y aparte también esto de la hipertonía, este aumento de la contracción del útero, también compromete la circulación al bebé, con lo cual obviamente ese bebé puede llegar a tener problemas con respecto a la irrigación. Bien. Después tenemos también a los inhibidores de las prostaglandinas. Inhibidores de las prostaglandinas. No lo lean. ¿Quién se acuerda cuáles son los fármacos inhibidores de las prostaglandinas? Los AINES. Los AINES. Muy bien, muy bien. Analía, sabía que vos me ibas a contestar. Los AINES. ¿Por qué? Porque acuérdense que las prostaglandinas actúan durante todo el embarazo, van a producir contracción uterina durante todo el embarazo. Entonces, acá me interesa inhibir, hacer que estas prostaglandinas no actúen. La aspirina, indometacina, naproxeno, inhiben tanto la motilidad uterina espontánea como la inducida por la oxitocina. De todos ellos, el más usado es la indometacina, que se administra por vía oral en el tratamiento del parto prematuro, aunque es menos eficaz que los estimulantes beta 2. ¿Por qué? Acá ocurre algo con respecto a las prostaglandinas. ¿Se usa la indometacina? ¿Por qué? ¿Y por qué no se usan los otros? Recuerdan que uno de los efectos adversos de los AINES era precisamente la antiagregación plaquetaria. Obviamente con un mayor riesgo de hemorragia en el posparto. O sea, yo estoy solucionando el problema del parto prematuro o de la amenaza de parto prematuro, pero estoy generando un problema a futuro. Porque si yo le estoy dando un fármaco que inhibe la agregación plaquetaria, obviamente puedo tener riesgos de hemorragia postparto. ¿Qué es lo que ocurre? Este tipo de fármacos, cualquiera de los inhibidores de las prostaglandinas, cualquiera de los AINES, se lo puedo dar hasta un mes antes de la fecha probable de parto. Y digo fecha probable de parto porque obviamente yo no sé cuándo van a nacer ese bebé. Yo tengo una fecha probable, pero no tengo a ciencia cierta que ese bebé va a nacer tal día, al menos que haya una cesárea programada. El bebé va a nacer cuando tenga que nacer, cuando diga que tenga que nacer, ¿no? Según la biología. Cuando una mamá va al obstetra, siempre se hace con tablas o hay como una especie de calendario circular donde se toma la última fecha de menstruación y se estima la fecha probable de parto, que ese bebé va a nacer dentro de esa fecha. Puede ser una semana antes, puede ser una semana después, pero suelen ser bastante certeros. Pero independientemente de eso, por eso les explicaba esto, este tipo de fármacos siempre los tengo que suspender un mes antes de esa fecha probable de parto, porque obviamente, si no, voy a aumentar ese riesgo de hemorragia posparto precisamente por la inhibición de la agregación plaquetaria.
Obviamente todas estas cosas, por eso es algo que una mamá que está embarazada, sí, porque puede ser mamá embarazada o mamá que ya nacieron los chicos, una señora que esté embarazada no debería tomar aspirina, al menos que el médico se lo dé. Y en el caso obviamente, si es la indometacina, si es precisamente para esto, se lo va a dar el obstetra. Bien. Después acá habla de la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia. Recuerden que la hipertensión gestacional precisamente es la hipertensión que aparece durante el embarazo, parto o puerperio inmediato, sin ningún otro síntoma asociado, y regresa a los valores normales en un corto espacio de tiempo, no después de 10 días después del parto. La hipertensión gestacional será, por tanto, una patología de la naturaleza relativamente benigna, ya que es limitada en el tiempo. Normalmente ocurre en la última fase del embarazo y periparto, de forma que cualquier manifestación hipertensiva que ocurre de la 20ª semana de gestación tiene poca posibilidad de ser una hipertensión gestacional. Bueno, acá voy a aclarar este párrafo porque no se entiende nada. La realidad es que no es tan benigna. A ver, es benigna con respecto a lo que es una hipertensión arterial, pero no es benigna. Eso no es benigna. Y para que yo pueda decir que eso es hipertensión gestacional, o sea, hipertensión durante el embarazo, tiene que ocurrir, tiene que aparecer después de la 20ª semana de embarazo. Después de la semana número 20, aparece. Puede aparecer también en el posparto. Y desaparecer 10 días después del parto o 10 días después del periparto, en poquito tiempo, y volver a los valores normales de siempre. Si esa señora tiene hipertensión antes de la semana número 20, no es hipertensión gestacional. No es preeclampsia. Hipertensión gestacional es lo mismo que preeclampsia. Ahora vamos a ver qué diferencia con la eclampsia. Obviamente, sí, era una señora que era hipertensa, que se embarazó y que no sabía que era hipertensa, porque nunca se hizo un control. Esa es la diferencia. Nos quedan 4 minutos de esta reunión, así que vamos a ver, el resto lo vamos a ver después, en la segunda. Ah, no, acá en el chat lo único que están dando es el presente. ¿Alguna duda con respecto a todas estas cosas que vimos hasta recién? ¿Para qué son los oxitotóxicos? ¿Para qué sirven? ¿Qué diferencia hay entre los distintos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No dicen nada? ¿El gato les comió la lengua? ¿No hay dudas? Miren que después lo voy a evaluar esto. Sí, Mica. ¿Para qué son? ¿Para qué son qué cosa? Eso es lo que oxitotóxicos. Oxitotóxicos. Sí. Vos tuviste un bebé, ¿no? Sí. ¿Te pusieron oxitocina? ¿Te pusieron Ah, no me acuerdo. goteo? Sí. ¿Para qué pensás que se usó? ¿Para que me dilate? Mm-mm. ¿O para que las contracciones? Ah. Sí, porque cuando me pusieron el goteo, que mi mamá no quería, me acuerdo, empecé a sentir contracciones como muy seguidas y ahí me empezó a doler demasiado. ¿Pero para qué pensás que te lo pusieron?
para apurar el trabajo de parto. Sí, señora. ¿Eh? Sí, porque después del goteo fue donde me dolían demasiado. Donde ya nació. No, estuve ¿No? 4 horas con goteo. 4 horas con goteo. Una Mamita. tortura. No tiene nombre lo que me hicieron. No, no, es así. Lamentablemente es así. Bueno, vamos a volver en un ratito.